apreciables hermanos, es un privilegio poder saludarles en esta hora ya de la noche desde el templo de Iglesia Rosa de Sarón. Esperamos que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes y les invitamos para que se puedan unir a nosotros en este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. El Señor en su infinita misericordia nos ha permitido llegar nuevamente a viernes, y viernes es día de estudio bíblico. La palabra del Señor nos dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Amén. Qué bendición que ustedes y yo tengamos esa libertad de meditar y de estudiar la palabra de nuestro Dios. Preparamos nuestros corazones para este estudio bíblico cantando el bello himno: Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Número 11 en fe y alabanza. Cristo es mi dulce Salvador, mi paz, mi luz. Nuestro mes infinito, muriendo en una cruz. Cuando estoy triste, consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, amados hermanos, que podamos disfrutar de esa bendición tan grande de tener un dulce Salvador que dio su amor, su vida en amor por cada uno de nosotros. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y nos unamos en un tiempo de oración. Amante Padre, gracias por la bendición que nos das de estar en un mismo sentir en esta hora para estudiar tu palabra. Pedimos, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos ilumine para entender lo que tienes para nosotros, y que nuestros corazones puedan ser iluminados por medio de tu palabra. Dios eterno, a la gloria tuya pues dedicamos este tiempo consagrados a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, antes de entrar ya al estudio bíblico, hay un bello himno que prepara también nuestros corazones. Inicia con varias preguntas. ¿Quieres sobre el mundo ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aún cuando hay dolor?
¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Y la respuesta es: guarda el contacto con el Salvador. Cantamos este bello himno con el número 65 en Fe y Alabanza. Quieres sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran del pesar. Dales el mensaje, no hay que callar, con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer, que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Supremo Rey, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta hora, agradeciendo al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, y damos gracias al Señor porque manteniéndonos en comunión con Él, la vida es más fácil, las dudas se disipan y podemos nosotros mantener una íntima relación con Cristo el Señor. En esta noche voy a invitarles, vamos a tener un momento de oración para pedir al Señor que el Señor pueda iluminar nuestros corazones con esa presencia especial de su Espíritu Santo, para que podamos comprender su palabra, para que podamos leerla. Estudiarla significa meditar profundamente en ella y extraer de ella lo que necesitamos para nuestra vida. Voy a invitarles entonces, apreciables hermanos, para que tengamos este momento de oración. Dios eterno, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente llegar al hogar de nuestros hermanos con este estudio de tu palabra. Agradeciéndote, Padre bendito, porque
lo que tú has dejado grabado en ella nos ayuda a nosotros a entender los pasos, las actitudes, las acciones y todo lo que debemos de tomar delante de tu presencia. Y nos confirma, Señor, tu existencia real. Y como tú, Señor, aunque muchas veces nosotros pensamos que no es así, tú, Señor, eres el que gobiernas en el mundo, mantienes el control de las cosas. Y aunque muchas veces a nosotros nos parezca que son otros poderes los que se han apoderado del mundo, Señor, tú mantienes el control sobre todo, para bien y también para castigo de los pueblos. Y por eso, Señor, en esta noche que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu soberanía, que nos ayudes a comprender, Señor, quién eres tú, para que todos vivamos confiados y en obediencia a ti, y así, Señor, podamos ser resguardados, aun cuando tus juicios estén dándose sobre la faz de la tierra. En esta hora, pues, Señor, imploramos que tú, Señor, nos guíes en este estudio a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche quiero invitarles, hermanos, para que abramos la Sagrada Escritura y vamos a leer en el libro del profeta Isaías, continuación del capítulo 10, leemos versículos del 5 al 34. Es un pasaje un poco extenso, pero es bien importante, hermanos, analizarlo y ver, hermanos, cómo actúa el Dios soberano en el mundo. Tiene como título este pasaje de la Escritura: Asiria, instrumento de Dios. Un título, hermanos, que probablemente parezca un poco fuera de lo común, pero nosotros conocemos lo que es un instrumento, ¿verdad? Es una cosa que nosotros podemos usar para cualquier trabajo. Un cuchillo en la cocina, un asadón, ¿verdad? O también, ¿verdad?, podemos aplicar esta palabra a una pluma de escribir, a un lapicero. Ese es un instrumento. Y aquí, hermanos, el Señor se va a referir a una nación, a Asiria, como un instrumento en sus manos. La palabra del Señor dice así: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Como él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arpad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano
como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase como lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Alma y cuerpo vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Migmas contra su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecía Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gebim huyeron. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Amén. Este pasaje, hermanos, como les decía hace algunos momentos, es un pasaje muy importante, porque nos da a entender, hermanos, cómo es el Señor cuando se aira. Hace 8 días en el estudio veíamos cómo Israel, hermanos, despreció al Señor. Se alejó totalmente en un gran porcentaje. Analizábamos, hermanos, cómo los sacerdotes, los profetas, profetizaron mentira, le hablaban a la gente solo lo que querían escuchar. Pudimos ver cómo los príncipes, los gobernantes del pueblo, hacían leyes injustas y agraviaban terriblemente al pueblo. Pudimos ver también cómo las viudas, los huérfanos, los jóvenes, totalmente descarriados y abandonados,
siguiendo sus instintos, como el robo y la situación terrible prevalecía en la sociedad de Israel en tiempos del profeta Isaías. Hermanos, cuando el pueblo desobedece, es terrible, hermanos, ante la presencia del Señor. Si hoy hiciéramos una comparación sencilla del mundo en que vivimos, hermanos, podríamos evaluar que al igual que en Israel, un pequeño remanente buscaba al Señor y le obedecía. Así también estamos hoy en el mundo. La iglesia, hermanos, nunca será una fuerza política poderosa en el mundo. ¿Por qué? Porque es una manada pequeña, el Señor lo dijo. Pero hermanos, notemos, hermanos, por qué la ira de Dios se desata y aún utiliza pueblos, naciones, contra los desobedientes. En esta noche, hermanos, en el pasaje que vimos, vemos, hermanos, cómo Dios muestra plenamente su soberanía, permitiendo temporalmente a una nación idólatra y soberbia conquistar a su pueblo Israel y especialmente a la ciudad santa, a Jerusalén. ¿Por qué, verdad, permitió el Señor esto? Hermanos, lo permite como pago a su idolatría y soberbia que han demostrado delante de su presencia, aunque en el mismo pasaje vamos a ver cómo el Señor también se dispone a juzgar, a castigar al instrumento, a los asirios, ¿no? Porque, hermanos, vemos cómo es el conocimiento anticipado de Dios. Este pasaje, hermanos, si nosotros profundizamos en él, nos damos cuenta cómo es Dios, hermanos. Él no ignora nada. Aun cuando nosotros no hayamos ni pensado lo que vamos a hacer el día de mañana, el Señor ya conoce cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar delante de su presencia. El Señor, hermanos, está azotando a Israel porque Israel no le dio la gloria a Él, conociéndolo, desobedeció sus leyes, habiendo recibido sus beneficios, se ensoberbeció contra el Señor. Ahora el Señor les envía a los asirios como látigo. Pero hermanos, los asirios piensan que no es Dios el que está obrando en ellos, sino ellos piensan que son ellos los que están haciendo las cosas. Sin embargo, miren, hermanos, por eso hay doctrinas profundas en la Biblia que a veces cuesta entender. Pero hermanos, Dios es el que preordena todas las cosas y todo lo hace para su gloria. Hermanos, lo que leímos del versículo 5 al 8, otra versión dice, ay Asiria. Es un ay, hermanos, el que se presenta para esta nación. Dice, Asiria, una vez la vara instrumento de la ira de Dios, es ahora blanco de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos pensaron que eran ellos, su poderío. Recordemos, hermanos, que estas naciones realmente vivían, hermanos, en la idolatría. Y muchas veces los reyes se hacían divinos, ¿verdad? Ellos creían que eran descendientes de dioses, hermanos, y por eso, hermanos, ellos se creían superiores. Y hermanos, si nosotros analizamos en la historia del mundo, el hombre, eso ha pensado siempre, que es superior, que viene de una raza muy sabia, y muchas veces, hermanos, por eso hay tanto menosprecio en el mundo. Hermanos, el Señor toma, ¿verdad? Cuando, como leímos en la versión de la palabra del Señor, el Señor dice, ¿verdad?, que Asiria, dice, vara y báculo de mi furor. Vara, hermanos, era lo que utilizaba el pastor para azotar a las ovejas. El báculo era el bordón o el cayado que tenía, ¿verdad?, para sacar a los corderos que se trababan en los zarzales o que quedaban en las hendiduras de las peñas.
Y el Señor, hermanos, así utiliza esta gran nación como una vara y como un cayado para azotar a su pueblo. Y lo envía, dice, contra una nación que está totalmente perdida delante de su presencia, y lo hace para que ellos realmente reaccionen. Hermanos, en el versículo 9 nosotros podemos darnos cuenta. ¿Reconocieron en algún momento los asirios que eran instrumento en manos de Dios? No. Ellos sencillamente, hermanos, jactándose de sus conquistas. Asiria compara 6 ciudades, empezando, según Jeremías 46:2, en la orilla del río Éufrates está Carquemis, una de las grandes ciudades. Hamat estaba a orillas del río Orontes, y en esta ciudad en un tiempo fue centro de un reino independiente. Arfad era una ciudad importante de Harán. Y recordemos, hermanos, que todos esos pueblos tenían relación porque eran parientes de Abraham. Eran, ¿verdad?, de la familia, descendientes de donde se descendía Abraham. Estaba al sureste de Carquemis. Todas estas regiones estaban bajo el dominio asirio para el año 717 antes de Cristo. Hermanos, ahí sucedió, ¿verdad? En ese tiempo de la historia sucede, hermanos, este juicio de Dios en contra de Israel. Hermanos, cuando llegamos a los versículos 10 y 11, los reinos de los ídolos. En aquella época, hermanos, al igual, hermanos, tristemente, ¿verdad?, que en pleno siglo XXI, muchos confían en ídolos, en imágenes. Y hermanos, Asiria se ríe, porque según aquellos pueblos tenían ídolos poderosos que los defendían. Por eso, hermanos, sus victorias eran atribuidas, ¿verdad?, o sus derrotas también a sus ídolos, los cuales constituían como dioses nacionales. Hermanos, la idolatría, hermanos, siempre ha estado. Y tristemente, hermanos, Dios le prohibió a Israel volverse a los ídolos. El Señor le prohibió a Israel que ellos hicieran estatuas, imágenes. Sin embargo, ellos desobedecieron, hermanos, y por eso ahora Asiria se burla, porque las naciones que ellos, estos pueblos que ellos habían conquistado, según los asirios, tenían más ídolos que los israelitas. Y aún teniendo muchos dioses, no los habían podido detener. Ahora dicen ellos, si Samaria tiene menos y Jerusalén otros cuantos, ¿qué nos van a poder detener si nosotros hemos conquistado grandes naciones? Hermanos, aquí podemos ver el desvío del pueblo de Dios, cómo ellos habían caído en una idolatría tremenda y se habían apartado de Jehová, y ahora estaban a merced del rey de Asiria y de su ejército. Hermanos, yo creo que estos pasajes a cualquier lector de la Biblia le deben de despertar y ver, hermanos, los amuletos, las hechicerías, lo que el hombre hace. No puede detener la ira de Dios, solo lo deja a merced de sus enemigos, a merced del destructor de las almas. Hermanos, pero ¿qué hacen los asirios? Hermanos, cuando alcanzan la victoria, cuando derrotan a los pueblos, el Señor les dice que deben de tener mucho cuidado, porque Él los va a azotar por su soberbia. De los versículos del 12 al 16 podemos ver cómo el Señor dice que castigará al rey de Asiria. El Señor responde a las jactancias del rey asirio. Y esto no había sucedido, hermanos. Ellos no habían llevado todavía la conquista. Pero miren, hermanos, cómo Dios se anticipa a las acciones del hombre. Cómo el Señor, ¿verdad?, tiene una clara visión
sobre el futuro. El Señor lo conoce perfectamente. Él sabía lo que ellos iban a decir cuando ellos alcanzaran el éxito total. Ellos no le iban a dar gloria al Señor, sino que ellos iban a decir que por su poder, porque tenían manos poderosas, porque habían sido bien diestros en la guerra, habían conquistado todos aquellos pueblos. Por eso, hermanos, el Señor responde a las jactancias del rey asirio y se dispone a castigar su corazón orgulloso y la ostentación de su altivez. Él dice: con el poder de mis manos, en su ignorancia e incredulidad, no se da cuenta que solo ha sido un instrumento en las manos de Dios. Ellos creen que lo hicieron todo, pero hermanos, notemos entonces cómo es el gobierno divino. Si en esta hora nosotros pensamos, bueno, ¿y quién es entonces el que permitió esta pandemia en el mundo entero? Hermanos, ¿quién tiene el control de todo esto? ¿Lo tienen los médicos, las enfermeras, el hombre? No, el control lo tiene Dios. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios está llamando al mundo al arrepentimiento, así como lo hizo con Israel, hermanos. Permitió que aquel pueblo tirano, que aquellos orgullosos y jactanciosos los conquistaran. Hermanos, ¿por qué, verdad? Por motivo de la desobediencia. Y hermanos, hemos venido viendo en este estudio que estamos llevando del profeta Isaías, cómo Dios, hermanos, reprende al hombre por su soberbia. Cómo el Señor, hermanos, al juicio de Dios no escapa ninguno. Y el Señor puede usarnos para bien o para mal. Notemos, hermanos, que en su soberanía Dios aquí usó a los asirios para azotar, para reprender a su pueblo Israel. Y aunque él sabía que se iban a jactar, sin embargo el Señor se dispone, fíjese, a hacer juicio contra ellos también y a castigarlos terriblemente. Dice de los versículos en el capítulo 10, del 17 al 24, la luz de Israel se convertirá en fuego. Y oigamos, hermanos, quién es Dios. Por eso les decía, a muchos de nosotros lo que nos gusta es ver las partes preciosas de la Biblia, porque son preciosas y especiales, donde nos manifiestan, hermanos, el pleno amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero lo que no nos gusta ver en las Sagradas Escrituras es la ira santa y justa de Dios. Y miremos, hermanos, Dios azota a su pueblo. Muchos de ellos perecen por su pecado. Hermanos, si pudiéramos tener otro estudio del libro del profeta Ezequiel, el Señor hace claramente ver en este libro: el alma que pecare, esa morirá. Aquella gente que se rebeló, al igual, hermanos, que todos aquellos mayores de 20 años arriba que salieron de Egipto. Recordemos que no llegaron a la tierra prometida por el endurecimiento de su corazón, por sus murmuraciones constantes, por provocar al Señor, aún haciéndose un ídolo de oro, un becerro de oro. Ahora, hermanos, Dios ha azotado a su pueblo, pero de ellos, hermanos, ha quedado un remanente pequeño. Dentro de ellos, como vamos viendo en nuestros estudios, estaba Jeremías, unos cuantos sacerdotes y profetas fieles del Señor, y alguna gente sencilla del pueblo, porque los nobles, los grandes, los sabios del pueblo de Israel habían fallado ante la presencia del Señor, y el Señor, ¿verdad?, solo dejó a unos cuantos de sus hijos sobre la faz de la tierra.
Pero ¿qué haría el Señor en favor de aquellos? Por eso miremos, hermanos, cómo en estos pasajes se mira el favor de Dios y la misericordia de Dios, aun cuando en nuestro alrededor haya destrucción, haya muerte, aun cuando estemos viendo, hermanos, que las situaciones se agravan a nuestro alrededor. Miremos cómo Dios protege a sus elegidos. Dice en el capítulo 10, versículos 17 al 24, la luz de Israel se convertirá en fuego. Y nos recuerda, hermanos, Deuteronomio 4:24. Dice en esta parte de la Escritura, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Este texto describe cómo el Señor, como fuego consumidor, va a destruir totalmente a los asirios y su ensañamiento contra todos los pueblos conquistados, y se dispone a destruirlos, azotándolos terriblemente con pestes. Hermanos, fíjense que la Biblia habla de los ejércitos divinos. Si nosotros leemos, hermanos, la historia cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, dice el Señor, yo les mandaré a mis ejércitos. ¿Y cuáles fueron los ejércitos de Dios, hermanos? Es a veces controversial. Las moscas, las ranas, los piojos, las enfermedades serias, el granizo, las grandes tormentas. Miremos, hermanos, cómo actúa Dios. Y si usted lee detenidamente este pasaje que hemos leído, dice el Señor, ¿verdad?, que Él les enviará una enfermedad terrible que se debiliten todos. Y Él no va a usar otro pueblo, sino que Él va a usar, ¿verdad?, a sus ejércitos para destruir a los asirios, y serán tan débiles que el remanente del pueblo santo jamás volverá a apoyarse en ellos. Cuando dice, ¿verdad?, que los árboles que de ellos queden, un niño los podrá contar. Está hablando, hermanos, que el ejército de Asiria, aquel imperio poderoso que se había levantado, iba a quedar totalmente diezmado y sin fuerzas sobre la faz de la tierra. Y hermanos, y los hijos de Dios se iban a dar cuenta cómo el soberano Dios actúa. Y aquel pequeño pueblo, aquellos pequeños hombres, aquellos que quizá hasta fueron menospreciados, hasta fueron, hermanos, quizá afrentados cuando daban los mensajes que el Señor les mandaba dar. Hermanos, cuenta la historia que el final de Isaías no fue un final feliz. El historiador dice que este profeta, hermanos, murió aserrado por la mitad. Ya pueden ustedes imaginarse la crueldad en medio del pueblo del Señor. Y miremos, hermanos, lo que dice en el versículo 10:25. Dice este pasaje, dentro de muy poco, el Señor dice que su juicio sobre esta nación no tardará. Y cuando leemos, hermanos, la historia y vemos algunas situaciones de las conquistas de los asirios dentro de los reinos que rodeaban a Israel y al mismo Israel, hermanos, el primer conquistador de los asirios se llamó Tiglat-Pileser, hasta Sennacherib. Hermanos, estas incursiones duraron 30 años. 30 años, hermanos, fue, verdad, de la soberbia, la altivez de este reino. Eso representaba muy poco, hermanos, en la historia de una nación. No pudieron ser un reino fuerte que se emancipara por mucho tiempo. ¿Por qué, hermanos? Por su soberbia. En el versículo 26 del capítulo 10, aquí el juicio de Dios sobre Asiria es comparado con dos sucesos en la historia del pueblo de Israel.
la destrucción de los madianitas por mano de Gedeón, con 300 fieles que estaban bajo su mando, según Jueces capítulo 7. El Señor recuerda, hermanos, cómo Él, ¿verdad?, ha gobernado a los pueblos y cómo con poca gente Él ha derrotado a numerosos enemigos y más fuertes que el pueblo de Israel. Y Él recuerda, hermanos, esas batallas. También, hermanos, el tiempo de escape de los israelitas y la destrucción de sus enemigos en el paso del Mar Rojo. Cómo ellos estaban totalmente encerrados, amedrentados, sin armas para poder atacar a un poderoso ejército que venía en contra de ellos. Y cómo Moisés alzó su vara. El mar se abrió, hermanos, y ellos pudieron pasar en seco. Los egipcios quisieron hacer lo mismo. Y cómo, hermanos, el Señor dio la orden y las aguas volvieron a su lugar, y el ejército y el faraón, que torturó tanto al pueblo de Israel, terminó ahí su triste historia. El Señor recuerda, hermanos, estos grandes acontecimientos. Dice, y su yugo se pudrirá a causa de la unción. Una palabra, hermanos, que a muchos les gusta usar, pero se refiere, hermanos, al crecimiento del remanente del pueblo santo y la ayuda divina que recibirán para ser liberados de la nación opresora. El pueblo de Dios será fortalecido por el Señor, quien le aumentará su poder para no ser sometidos más a una nación extranjera. Y saben una cosa, hermanos, que esto lo estamos viendo nosotros hoy. Vea las noticias sobre Israel. Si hay un reino capaz de conquistarlo, si hay una nación, hermanos, que hoy se atreva, hermanos, a tocar al pueblo de Dios y no salga perdiendo. Hermanos, fíjense que todas estas profecías que hace más de 2700 años se dijeron, hoy están teniendo cumplimiento. Veamos, hermanos, cómo es el soberano Dios, cómo actúa el Señor, cómo esa unción, Él está hablando, hermanos, de su poder derramado en su pueblo y que jamás va a ser vencido. Y aunque ellos todavía no han entendido plenamente que el Señor los está liberando y que ya les envió a un Salvador que se llama Jesús, hermanos, ellos jamás van a ser vencidos. Hermanos, se pudrirá, dice, a causa de la unción, no a causa del poder humano. Hermanos, por eso es que hoy en día, hermanos, nosotros debemos de pensar, la iglesia, hermanos, es guardada por el Señor. Aunque como pueblo de Dios somos una minoría, yo le voy a dar algún secreto, hermanos, para que usted pueda comprobar esto. Solo agarre su teléfono y vea en Facebook cuántos mensajes cristianos hay y cuánto situación mundana aparece. ¿Cuántos están pendientes de un programa de televisión o de una transmisión como esta para estudiar la Escritura? ¿Y cuántos simplemente viviendo en deleites? ¿Y quiénes tenemos la protección divina? Los que obedezcamos, los que le creamos a Dios y nos apartemos del mal. Hermanos, en este versículo 27 entonces vemos quién es el que fortalece, quién es el que ayuda y quién es el que destruye los poderes enemigos que tratan de aniquilar al pueblo del Señor. Por eso, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, en estos momentos que estamos viviendo en el mundo actual, yo les aconsejo, hermanos, no esperemos una vacuna, busquemos a Dios, encomendemos nuestras almas a Él, consagrémonos a Él
Miremos este remanente sagrado, hermanos, del cual, hermanos, nació Jesucristo y del cual, hermanos, se vuelve a conformar la gran nación de Israel el día de hoy. Confiaron en el Señor y el Señor es fiel, hermanos, para cumplir sus promesas. Hermanos, del versículo 10 y versículos 28 al 32, el profeta, con un lenguaje vivido, describe al ejército asirio que se acerca a Jerusalén. Ajat probablemente sea Jai o Ai, la primera ciudad que conquistó Josué en la guerra de la Tierra Santa. Hermanos, los asirios entraron por ese lugar y desde ahí se extendieron hacia el sur para conquistar a todos aquellos pueblos. Quizá nos preguntemos, bueno, ¿y por qué el Señor les concedió conquistarlos? Hermanos, porque aquellos pueblos habían corrompido a su pueblo Israel, llevándoles prácticas, y los israelitas habían cometido la debilidad de emparentar con ellos, y el Señor se los había prohibido. Ellos no deberían de casarse con los pueblos paganos. Las mujeres tenían que buscar su pareja en el pueblo de Israel, lo mismo los varones. Pero si nosotros vemos, hermanos, ¿por qué estos pueblos que rodeaban a Israel fueron alcanzados por los juicios de Dios? Es porque ellos también introdujeron mucha idolatría a los israelitas. Ahora, hermanos, Él envía a los asirios para azotar a todas esas naciones y no simplemente a su pueblo de Israel. Y por eso, hermanos, describe, ¿verdad?, cómo realmente entró el ejército. Isaías lo está profetizando. No es que ya se haya cumplido, hermanos, pero en esos 30 años de historia de este imperio, ellos cumplen el cometido divino, pero el Señor no los deja ensoberbecerse más, sino que los destruye. Hermanos, en el versículo 33 y 34 del capítulo 10, después de que Asiria cumpla con los propósitos divinos de castigar al pueblo del Señor por sus pecados, el Señor se encargará de ellos, y esta nación poderosa, y que al momento se cree invencible, será exterminada totalmente por el poder de Dios. Ya vimos, hermanos, ¿qué usará Dios? Dios, hermanos, puede usar aún aquellas cosas más significantes para humillar, para derrotar a los poderosos. Y solo miremos, hermanos, cómo el mundo ha estado de rodillas frente a un pequeño virus. ¿Cómo hemos estado amedrentados, hermanos? Sencillamente con algo. Muchos dicen que el hombre lo inventó. Haya sido como haya sido, hermanos, el Dios soberano es el que ha permitido todo esto. ¿Y para qué, hermanos? Para llamarnos la atención y hacernos ver, hermanos, y hacernos entender que Él es soberano, que Él gobierna en la tierra y que todo aquel que no le obedece está bajo su juicio divino y recibirá su castigo. ¿Y qué hay que hacer, hermanos, para escapar de ello? Hermanos, el escritor de Hebreos hace una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande, la cual fue hablada primero por los profetas y después fue manifestada plenamente por Jesucristo? El escritor, hermanos, de este libro del Nuevo Testamento hace esa pregunta. Y notemos, hermanos, aquellos israelitas que se rebelaron en contra de Dios fueron, hermanos, posteriormente azotados terriblemente y perecieron. Y solo pudieron escapar aquellos que se refugiaron en el Señor. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos de hacer hoy.
refugiarnos en Dios. El pasaje, hermanos, nos enseña cómo es el Señor Jehová de los ejércitos. Él es justo. Si nos preguntamos, hermanos, ¿merecía Israel ser castigado? Claro que sí, porque teniendo leyes tan claras y habiéndoles hablado el Señor tan sinceramente, habiéndoles demostrado todo su poder, sus maravillas, su providencia divina, y habiéndolos llevado a una tierra que fluía leche y miel, ellos se olvidaron de Dios. Y por eso, miren, hermanos, Dios nunca va a hacer algo injusto en contra de la vida del hombre, sino que el Señor es justo en sus castigos. Repetimos una vez más, hermanos, el Salmo 19. El salmista David dice: los juicios de Jehová son todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho el oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. ¿Cómo podemos decir esto nosotros? Hermanos, porque Dios castiga terriblemente el pecado. Al Señor no le gustan las injusticias, no le gusta que el hombre se humille ante la obra de sus manos, sino al Señor le gusta ver al hombre en una íntima relación con Él. Por eso, hermanos, este pasaje entonces nos manifiesta plenamente la soberanía de Dios, que se manifiesta en su justicia, el Dios fuerte y celoso. Y hermanos, unos textos especiales del Salmo 103 se expresan así de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y miremos, hermanos, lo que en este pasaje se manifiesta. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, en estos versículos que hemos leído en el libro del profeta Isaías podemos ver todo esto. Hermanos, el Señor amonestó de una y de otra manera, por parábolas, por comparaciones, enviándoles profetas que les dijeran claramente qué les iba a suceder. Y total, hermanos, que podríamos decir que este pueblo colmó la paciencia divina, y Moisés lo reconoce. El escritor, hermanos, de este salmo precioso que es el Salmo 103, lo que hemos leído son versículos 8 y 9 y versículos 13 y 14. Hermanos, ahí podemos ver quién es el Señor, y por eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? Recordemos, buscar a Dios. Yo le invito a usted para que analice su vida. ¿Cómo poder escapar del juicio de Dios? Miren, si nos rebelamos en contra de Dios, si nos olvidamos de Dios, hermanos, pereceremos. Pero si nosotros humildemente buscamos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros malos caminos, el Señor es misericordioso y clemente. Y lo más lindo, hermanos, que aunque el Señor se aira, hermanos, Él dice que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Nosotros fallamos, erramos, pecamos ante su presencia, pero volvemos arrepentidos. Hermanos, ahí es donde encontramos al Dios amoroso, al Padre que se nos presenta en la parábola del Hijo Pródigo y que sale a su encuentro de su hijo perdido para restaurarlo y para trasladarlo a su reino. Así que en esta noche yo quiero invitarle a usted, hermano o hermana, ¿cuál es su vida?
Usted está viviendo en temor y piensa que guardando todas las precauciones que hoy se nos aconsejan, ¿usted va a ser librado de la muerte? No. Únicamente vamos a ser guardados si nosotros confiamos en el Dios soberano y entregamos nuestra vida a Él. Y Él nos dirá cómo proceder. Hermanos, Dios le había dicho a su pueblo: miren, confíen en mí, estén quietos, yo voy a hacer todo por ustedes. El pueblo dijo: no, mejor aliémonos a nuestros enemigos, así nos ganamos la confianza de ellos y ellos, ¿verdad?, nos van a molestar. Por el contrario, aquellos con quienes hicieron alianzas fueron los que los destruyeron. Y por eso este pasaje dice, hermanos, que el remanente no volverá a confiar en ellos, porque se dará cuenta que no hay que confiar en el hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y luego dice, hermanos, no confiéis en los príncipes, porque a una mienten. Y por eso en esta noche entonces la invitación es esta: confiemos en el Señor, entreguémosle nuestra vida a Él y Él nos protegerá. ¿Qué debemos de hacer? En su momento el Señor dirigirá nuestra mente y nuestro pensamiento y nos indicará cuál debe de ser nuestro proceder. Que el estudio en esta noche entonces nos ayude a comprender, hermanos, que vivimos bajo la presencia de un Dios soberano, que tiene preordenadas todas las cosas y que conoce anticipadamente nuestras respuestas. Pidámosle a Él que siempre nuestro caminar delante de su presencia sea según su voluntad. Y si estamos caminando mal, arrepentámonos y volvámonos a Él, y Él podrá también librarnos de sus juicios que están desatados ya sobre la faz de la tierra. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por su palabra y por la enseñanza que ha quedado para nosotros. Ese Dios soberano, teniendo un plan perfecto de salvación para usted y para mí, pues fue quien creó todas las cosas, envió a su Hijo a dar su vida en rescate por muchos, pero hoy no nos ha dejado solos, y Él envió a un consolador para que esté con nosotros. Sea cual sea la situación que estemos atravesando, este fiel consolador nos da salud y nos da libertad. Finalizamos en esta hora cantando este bello himno: El Consolador ha venido, número 131, en fe y alabanza. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier hay aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre se decir que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al
mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Hermanos, agradecemos al Señor, porque en el mundo está esa unción divina que un día fortaleció aquel remanente sagrado. Hoy está en el corazón de todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y si el fiel Consolador está con nosotros, seremos guardados en el amor de Dios. Y si nuestro día ha llegado, partiremos, pero alegres y felices, para el encuentro con nuestro Dios. Así que le invito, démosle gracias al Señor, porque su Espíritu mora en nosotros, y porque si Él está con nosotros, Él nos guardará de todo mal. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias te damos, porque nos has hecho partícipes de esa unción poderosa, que un día, Señor, guardó a tus elegidos, que quedaron de aquella gran destrucción de tu pueblo por la desobediencia. Y gracias te damos, Señor, porque viviendo nosotros en un mundo perdido, lleno de pecado, de idolatría y de maldad, nos has dado también, Señor, esa oportunidad de obedecerte a ti, creyendo en Jesús y recibiendo ese poder glorioso para salir avantes en las empresas de la vida. Y por eso, Padre, te agradecemos en esta noche, porque vemos, Señor, que aunque tus promesas fueron directamente para tu pueblo Israel, Padre, aún la desobediencia de ellos ha sido bendición para nosotros, porque hemos tenido la oportunidad también nosotros de ser convidados para que ellos puedan entender que tú eres soberano y que puedes hacerte pueblo aún de aquellos que estábamos totalmente destinados a condenación. Por eso te agradecemos, oh Dios, y te rogamos que nos ayudes a vivir en obediencia a ti.
Te pedimos, Señor, por todos aquellos miembros de la familia que nos están escuchando en esta noche y que no tienen esa dicha de obedecerte a ti, que ellos puedan comprender que deben de entregar sus almas a ti, recibir a Jesús en sus corazones para tener ese consolador eterno que fortalece a tus hijos y los guarda del mal. Ahora pues, Padre, te rogamos que el amor de Dios el Padre, que la gracia infinita de Jesucristo y la unción de tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas hacia el encuentro contigo. Y guárdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga y esperamos que el estudio que se realizó el día de hoy haya sido de bendición para su vida. Nos veremos, si el Señor lo permite, el día del Señor a partir de las 10 de la mañana, también con la adoración a nuestro Dios, y la invitamos para que esté con nosotros a través de este medio por el cual hemos estado en su hogar en este día. Hermanos, bendiciones y hasta mañana, si el Señor no ha venido.